Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre, me emociona mucho tenerlos aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que estoy segura ha generado mucha curiosidad y debate entre los fans de las series turcas, y especialmente entre los seguidores de Love is in the Air. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos cautivó en la pantalla, y de por qué, según las especulaciones y la información disponible, se ocultó el romance que vivieron en la vida real. Prepárense porque vamos a desentrañar los misterios, a analizar las pistas, a examinar las entrevistas y las publicaciones en redes sociales, y a tratar de entender por qué estos dos talentosos actores decidieron mantener su relación en secreto, o al menos, por qué no la hicieron pública de la manera que muchos esperábamos. Va a estar bueno. Antes de que empecemos a sumergirnos en este chisme jugoso, pero con respeto por supuesto, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas, sus actores, sus romances y todos los detalles que nos encantan. Suscríbanse ya. Ahora sí, comencemos. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quién no recuerda la chispa, la química, la conexión que tenían en Love is in the Air? Desde el primer momento, la serie nos enganchó. La historia de amor entre Eda y Serkan, con sus altibajos, sus momentos románticos y sus dramas, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y por supuesto, la magia que emanaban Kerem y Hande como pareja principal fue fundamental para el éxito de la serie. Pero la pregunta que muchos nos hicimos, y que aún nos hacemos, es, ¿era solo química de ficción, o había algo más? La respuesta aparentemente fue un rotundo sí. Hubo y hay pruebas de ello. Para entender por qué se dice que ocultaron su relación, tenemos que remontarnos al rodaje de Love is in the Air. Durante la grabación, las especulaciones sobre un posible romance entre los protagonistas comenzaron a surgir. Los rumores se alimentaban de las miradas, de los gestos, de las publicaciones en redes sociales, y por supuesto, de las declaraciones de sus compañeros de reparto. Los fans, con su instinto de detective, empezaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada entrevista. Y encontraron pistas. Muchas pistas. Fotografías en las que se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos aparentemente íntimos. Vídeos en los que se les escuchaba hablando con cariño y complicidad. Y por supuesto, las famosas reacciones de sus compañeros de reparto, que a menudo insinuaban algo más que una simple amistad. Pero, ¿por qué, si estaban enamorados, no lo hicieron público? ¿Por qué esa aparente necesidad de ocultar su romance? Aquí es donde entran las especulaciones y las posibles razones, basadas en la información disponible y en el análisis del contexto. Una de las teorías más extendidas, y que tiene mucha lógica, es la presión mediática. La fama de Kerem y Hande se disparó exponencialmente gracias a Love is in the Air. Estaban en el centro de la atención, y cada movimiento, cada declaración, era analizado y comentado por los medios y por los fans. La presión era enorme y quizá decidieron proteger su relación de ese escrutinio constante. Imaginen lo difícil que debe ser vivir tu vida personal bajo el ojo público, con cada paso siendo juzgado y comentado. Quizás buscaron un poco de privacidad, de intimidad, lejos de las cámaras y de los focos. Otra posible razón es la estrategia profesional. En la industria del entretenimiento, a veces, la imagen es muy importante. Las agencias y los representantes suelen tener mucho que decir sobre la imagen pública de sus clientes. Tal vez en ese momento consideraron que hacer pública la relación podría afectar negativamente la carrera de Kerem y Hande, o que simplemente no era el momento adecuado. O tal vez, lo que es más probable es que ambas partes involucradas en su relación no quisieran una situación tan pública, y que prefirieran que su relación fuera lo más privada posible. Además, no podemos descartar la posibilidad de que existieran acuerdos contractuales. En algunas ocasiones, las productoras y las cadenas de televisión firman acuerdos con los actores que prohíben o limitan la divulgación de relaciones amorosas, especialmente durante el rodaje de una serie. La idea es mantener la atención del público en la ficción y evitar que la vida personal de los actores desvíe la atención de la historia que están contando. También hay que tener en cuenta la personalidad de cada uno. Kerem Bürsin siempre ha sido un actor muy discreto con su vida privada. Aunque es muy activo en redes sociales, no suele compartir detalles íntimos de su vida amorosa.
Hande Erçel, por otro lado, es más abierta, pero también muy reservada en cuanto a sus relaciones personales. Quizás ambos sentían que proteger su privacidad era fundamental para su bienestar emocional. Y por supuesto, no podemos olvidar la posible influencia de las familias. En Turquía, la cultura familiar es muy importante. Los padres, hermanos y demás familiares suelen tener mucho que decir sobre la vida personal de sus hijos y hermanos. Quizás la familia de alguno de ellos no estaba de acuerdo con la relación, o simplemente querían que la mantuvieran en secreto por el momento. Entonces, ¿qué podemos concluir? En resumen, creo que son muchas las posibles razones por las que Kerem Bürsin y Hande Erçel habrían decidido mantener su romance en secreto, o al menos no hacerlo público de forma oficial. Presión mediática, estrategia profesional, acuerdos contractuales, personalidad individual, influencia familiar. Todos estos factores pudieron influir en su decisión. Es importante recordar que solo ellos saben la verdad absoluta. Nosotros solo podemos especular, basándonos en la información que tenemos a nuestra disposición. Pero lo que sí podemos afirmar es que independientemente de las razones, su relación existió, fue real, y dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans. La química entre ellos era innegable, y esa magia se reflejó en la pantalla, cautivando a millones de personas en todo el mundo. La historia de amor de Eda y Serkan, interpretada por Kerem y Hande, quedará para siempre en el recuerdo de los amantes de las series turcas. Y aunque su romance en la vida real no haya sido del todo público, siempre quedará la esperanza de que ambos sean felices, y de que encuentren el amor que merecen. Ahora, pasando a otro tema. La ruptura. Sabemos que eventualmente la relación llegó a su fin. No sabemos exactamente por qué, pero las especulaciones apuntan a diferentes factores, como la incompatibilidad de agendas, las diferencias de personalidad, o simplemente el desgaste de la relación. Sea cual sea la razón, lo importante es que ambos siguieron adelante con sus vidas, y que al menos aparentemente, mantienen una buena relación de amistad y respeto. Hemos analizado las pistas, las especulaciones y las posibles razones detrás del supuesto secreto de Kerem y Hande. Hemos explorado las posibles razones por las que pudieron decidir no hacer pública su relación, desde la presión mediática y las estrategias profesionales, hasta los factores culturales y las personalidades individuales. Hemos hablado de cómo su química se tradujo en una conexión mágica en pantalla, cautivando a millones de personas alrededor del mundo. Y por último hemos recordado que aunque su relación personal haya llegado a su fin, su legado como pareja en Love is in the Air permanecerá para siempre en la memoria de los fans. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de contenido, y me emociona saber que lo disfrutan tanto como yo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que realmente ocultaron su romance? ¿Cuáles son sus teorías? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguno de los próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta luego.